Hola, hola, mis chismosos empedernidos. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que con la misma intensidad que nosotras abordamos los dramas de la farándula turca, que ya saben que no son pocos. Prepárense su cafecito virtual más cargado, porque hoy tenemos un festín de chismes que van a necesitar toda su atención. Sí, volvemos a la carga con el culebrón que está incendiando las redes. Kerem Bürsin explota. Pero esta vez vamos a desmenuzar la historia como nunca antes, a explorar cada recoveco de esta telenovela de la vida real y, por supuesto, a dar nuestras propias y jugosas opiniones. Como siempre, un recordatorio para los despistados: suscríbanse al canal, activen la campanita y únanse a esta comunidad de adictos al chisme. Aquí no se nos escapa nada y queremos que ustedes estén al tanto de cada drama, cada romance, cada escándalo que sacude el mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, suscríbanse y denle like. Los veo en los comentarios con sus teorías más locas. Ahora sí, pónganse cómodos porque vamos a profundizar en el drama Bürsin Ercel. Como les adelanté, la bomba explotó hace unos días y las esquirlas aún nos están alcanzando a todos. Todo parece indicar que una simple declaración de Hande Ercel ha desatado la furia, o al menos la decepción, de nuestro Kerem. Pero, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué dijo Hande que provocó este terremoto mediático? Para responder a estas preguntas, necesitamos hacer un viaje en el tiempo y analizar la relación de estos dos titanes turcos desde sus inicios. Recordemos, para los más jóvenes o los recién llegados a este universo de telenovelas, que Hande Ercel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento. No solo eran los protagonistas de Sen Kalkam, una serie que conquistó corazones en todo el mundo y que batió récords de audiencia, sino que también irradiaban una química arrolladora fuera de la pantalla. Su romance, al principio negado y luego confirmado con bombos y platillos, era la comidilla de todas las revistas y portales de noticias. Viajes exóticos, declaraciones de amor públicas, miradas cómplices en eventos, apoyo mutuo en sus proyectos. Hande y Kerem parecían sacados de un cuento de hadas. Sus fans, los Anker, vivían en un estado de euforia constante, celebrando cada pequeño gesto de amor y soñando con una boda de ensueño. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De manera abrupta y sorpresiva, la noticia de su ruptura cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans. Los motivos, como siempre, envueltos en un halo de misterio. Rumores de incompatibilidad, agendas sobrecargadas, presiones mediáticas, terceras personas, la lista de posibles causas era interminable, pero ninguno de los dos se pronunció oficialmente para aclarar la situación. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han intentado mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, incluyendo, por supuesto, a su actual pareja, el adinerado Hakan Sabank. Su relación parece sólida y estable y Hande se muestra radiante y feliz en cada aparición pública. Kerem, por su parte, se ha enfocado en su carrera, expandiendo sus horizontes más allá de Turquía y buscando proyectos que le permitan demostrar su talento actoral. Ha viajado por el mundo, ha participado en eventos internacionales y se ha mostrado como un hombre soltero y codiciado. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué provocó esta supuesta reacción de Kerem? Aquí es donde entra en juego la famosa entrevista de Hande Ercel. La actriz concedió una entrevista a una importante revista turca, donde habló sobre su presente, su relación con Hakan y su evolución personal. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando le preguntaron sobre su relación con Kerem, sus palabras, al parecer, no fueron del agrado de nuestro galán. Según los medios turcos, Hande habría dicho algo así como: la relación con Kerem fue una experiencia valiosa en mi vida, una etapa que me ayudó a crecer y a madurar. Pero ahora estoy en un momento diferente, en una relación que me brinda la estabilidad y la tranquilidad que necesito. También, siempre según estas fuentes, Hande habría insinuado que la relación con Kerem fue un tanto tormentosa y que necesitaba un compañero que le ofreciera mayor seguridad emocional. Chan, chan, chan. Aquí es donde el drama se intensifica. ¿Por qué estas palabras habrían molestado a Kerem? Las teorías son variadas y contradictorias. Algunos creen que Kerem se sintió herido porque Hande minimizó la importancia de su relación, reduciéndola a una simple etapa en su vida. Otros opinan que le molestó la insinuación de que la relación fue caótica, como si él fuera el responsable de esa inestabilidad. Y por supuesto, no faltan los que creen que todo esto es un montaje publicitario para generar más interés en ambos y aumentar su cotización en el mercado del espectáculo.
Pero seamos honestos, ¿tenemos pruebas irrefutables de que Kerem realmente explotó? La respuesta es no. No hay comunicados oficiales, ni publicaciones en redes sociales, ni declaraciones públicas que confirmen la furia de Kerem. Sin embargo, como buena chismosa, he estado investigando a fondo y he contactado a mis fuentes en Turquía, y lo que me han contado es que Kerem se sintió decepcionado y sorprendido por las palabras de Hande. Según mis informantes, Kerem consideraba que su relación con Hande había sido algo especial y significativo, y que no merecía ser reducida a una simple etapa. Además, le habría molestado la insinuación de que él no fue un buen compañero y que no le brindó la estabilidad que ella necesitaba. Algunos periodistas turcos aseguran haber notado a Kerem más serio y distante de lo habitual en los últimos eventos públicos. Incluso se dice que canceló una entrevista que tenía programada con una prestigiosa revista, supuestamente para evitar tener que hablar sobre Hande. Como ven, todo es un laberinto de rumores, especulaciones y versiones contradictorias. La verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente sucedió en su relación y cuáles fueron las razones de su ruptura. Nosotros, como simples espectadores, solo podemos observar desde la barrera y disfrutar del espectáculo. Pero más allá del chisme y el drama, creo que esta situación nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. A veces las cosas no salen como esperamos. A veces las personas cambian y evolucionan. Y a veces simplemente las relaciones llegan a su fin. Lo importante es aprender de esas experiencias y seguir adelante. En el caso de Hande y Kerem, parece que ambos han tomado caminos separados y están enfocados en construir sus propias vidas. Hande ha encontrado la estabilidad emocional que buscaba en su relación con Hakan Sabank y está cosechando éxitos en su carrera actoral. Kerem, por su parte, está explorando nuevas oportunidades y disfrutando de su soltería. Así que, mis queridos chismosos, creo que lo mejor que podemos hacer es dejar que Hande y Kerem vivan sus vidas en paz y dejar de especular sobre su pasado. Al final, todos merecemos ser felices y tener la oportunidad de seguir adelante. Y hablando de seguir adelante, quiero saber sus opiniones sobre todo este drama. ¿Creen que Hande se equivocó al hablar sobre Kerem? ¿Creen que Kerem tiene motivos para estar molesto? Déjenme sus comentarios, quiero leer sus teorías más alocadas. Ahora, para ponerle punto final a este vídeo, vamos a recapitular brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos analizado la supuesta explosión de Kerem Bürsin tras las declaraciones de Hande Erçel en una entrevista. Hemos explorado el contexto de su relación pasada y los posibles motivos de la molestia de Kerem. Hemos desenterrado los rumores y las especulaciones que han surgido en torno a este tema. Y finalmente hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de seguir adelante. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado tan jugoso como un buen chisme turco. Recuerden que aquí en este canal, siempre les traemos toda la carnita asada del mundo del espectáculo turco y mucho más. Así que antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. No olviden dejar sus comentarios, darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y con esto me despido, mis chismosos favoritos. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día lleno de drama, pero solo del bueno, del que vemos en la tele. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.